Saludos cordiales a todos. Les habla Yamila Bolívar, licenciada en Educación, cursante de la Maestría de Gerencia en TIC. Esta es una actividad para la unidad curricular Formación de competencias para la investigación. Bienvenidos a este espacio donde estaremos hablando sobre la incompatibilidad, la coexistencia y la convergencia paradigmática. Ya muchos de ustedes se han familiarizado con varias posturas, con diversos paradigmas y han identificado sus principios y potenciales desde un punto de vista epistemológico. Ahora bien, antes de comenzar de lleno con el tema, vamos a recordar un poco lo que es la concepción de paradigma, que según Kuhn no es más que la forma o el modo en el que vemos el mundo, pero ese modo tiene sus reglas y regulaciones, entre las que podemos mencionar el establecimiento o definición de fronteras, es decir, hay límites entre un paradigma y otro. Y por otro lado, esas reglas y regulaciones dicen cómo comportarse dentro de esas fronteras. Es decir, que cuando se asume un paradigma, hay que regirse por esos principios, leyes y teorías. En ese orden de ideas, hablar de incompatibilidad, coexistencia y convergencia de esos paradigmas, hay que estar claros de que existe una diversidad de ellos, de que podemos ver lo positivo o lo positivista frente a lo interpretativo, por lo que podemos también visualizar lo cualitativo versus lo cuantitativo. Digamos que en una de sus tesis, Bolívar en el año 86 señala que en lugar de entender el desarrollo del conocimiento como un cambio de un paradigma a otro o como la colaboración entre dos o más, hay que verlos como esa fecundidad dialógica entre perspectivas como base del conocimiento, es decir, un diálogo y discusión crítica entre ellos, que puede existir una correlación y cooperación entre los mismos sin necesidad de que exista un menosprecio o un desvaloro de uno con otro. Para comprender un poco más o comprender un poco mejor este tema, vamos a abordar dos apartados. En primer lugar, vamos a visualizar la racionalidad parcial e incompatibilidad paradigmática, y en segundo lugar la racionalidad dialéctica y la convergencia paradigmática. Para este primer caso, digamos que algunos investigadores no conciben la posibilidad de combinar diversos enfoques. Ven lo positivista por un lado, lo tecnológico por el otro y lo interpretativo muy separado de uno con otro. Es por ello que se plantean algunos motivos para la incompatibilidad. Entre esos motivos para que exista esa incompatibilidad se tienen los siguientes: actitudes parciales, es decir, la tendencia a la superposición competitiva de uno sobre el otro, la orientación a la minusvaloración de esas opciones concursantes. Luego tenemos las actitudes de distorsión, que vienen dadas por esa hipervaloración de lo diferencial como argumento para una fragmentación, es decir, que la diferencia entre unos y otros son motivos para que exista esa separación. Tenemos también la indiferencia a lo unitario y a lo que permite reducir esas diferencias. Luego tenemos la identificación y adherencias necesarias, que conllevan lo que es la demostración digamos que de desencaje de argumentos de incompatibilidad y el fraccionamiento de la realidad, donde ese fraccionamiento es la realidad que se percibe, y la existencia de temas satisfechos precisamente por esa imparcialidad. Luego tenemos esa dificultad de aprendizaje de qué? De la práctica, de la duda, de la síntesis dialéctica y para la empatía de otros sistemas. Y así como hay, digamos que motivos para esa incompatibilidad, así también se establecen efectos negativos asociados a esa diversidad paradigmática, entre los que podemos mencionar que se obliga al científico a optar por una sola de ellas y a enfrentarse a otro, que crece esa complejidad superior y analíticamente complicada, que coloca barreras que son incomprensibles, que van a contribuir al alejamiento de la ciencia y sociedad, ya que proporciona un cripticismo que conlleva a la parcialidad del pensamiento. Es decir, que solamente existen
para ellos el paradigma que se seleccione y no ven más allá de esas barreras. Veamos entonces a continuación la racionalidad dialéctica y la convergencia paradigmática. Si bien sobre lo cualitativo y lo cuantitativo se han realizado una pugna dual, la lógica establece que la misma debería ser superable por lo mejor de ambas. Es decir, que digamos que esa convergencia paradigmática podría realizarse en dos grandes modos. Lo vamos a visualizar desde un modo relacionante y desde un modo envolvente. Desde el modo relacionante tenemos la perspectiva de la complementariedad y del modo envolvente el paradigma de la complejidad, que establece principios de distinción, implicación y conjunción. En el caso del modo relacionante, diversos autores indican que los paradigmas, por ser distintos, pueden y deben entenderse como complementarios. Es decir, que la diferencia entre ambos y esos choques que existen, esos desacuerdos que están presentes, pueden verse más bien como beneficios, porque pueden, digamos que, beneficiar a la investigación según la necesidad o problema que se pretende solucionar. Por ejemplo, Cook en el año 86, digamos que realizó o estableció 3 razones para sugerir el uso conjunto de los métodos cualitativos y cuantitativos. Esas 3 razones se pueden establecer como la siguiente. Bueno, en primer lugar, los numerosos propósitos que tiene la investigación. Bueno, existe una gran variedad de problemas y de necesidades que requieren soluciones que pueden darse por una diversidad de métodos, no precisamente por uno solo. Por otro lado, la utilización conjunta de 2 métodos permite que estos manifiesten la reciprocidad, ofreciendo caminos que ninguno de ellos podría dar por sí solo. Esa variedad que van a ofrecer cada uno de estos métodos pueden conllevar a la solución de la investigación. Y el hecho evidente de que todos los métodos tienen un sesgo que se puede soslayar, digamos que con el empleo conjunto, es decir, que solo utilizando técnicas múltiples es posible triangular la verdad. Y para, digamos que, justificar esta compatibilidad se presentan ciertos argumentos. Es decir, que esta compatibilidad puede darse porque precisamente la complementariedad va a beneficiar a la realidad objeto de investigación, que sus diferentes enfoques ofrecen ventajas sobre necesidades planteadas y sobre los problemas objetos de la misma, donde los investigadores realizan la misma labor y que no deben rechazar las posturas de otros, porque en sí, por ser investigadores, poseen un propósito en común y digamos que se pueden superar las barreras viendo más allá de ellas, porque van a existir una gran variedad de métodos que pueden ser combinados para sacar adelante la investigación. Entonces, más allá de la compatibilidad o la integración posible está el aprendizaje o el cultivo epistemológico que se puede dar a partir de ella. Es por ello que se han propuesto estrategias de integración desde la teoría y desde la práctica. En el caso de la teoría, desde la teoría, bueno, se puede decir que los fundamentos teóricos productos de aportes de diversos autores como Cronbach, Hulme, Cook, entre otros, hacen referencia a que existe una estrecha unidad y relación entre estos paradigmas que apuntan a la cantidad y a la cualidad, utilizando así los investigadores diferentes métodos y técnicas que se asocian con unos y con otros. Y desde la práctica, bueno, se cabe preguntar qué método aplicar, qué paradigma asumir. Y la respuesta es que no hay necesidad de seleccionar un método de investigación sobre la base de una posición paradigmática, ni hay por qué elegir entre 2 paradigmas de polos opuestos. Existen razones para emplearlos conjuntamente y satisfacer así las exigencias de la investigación. Ahora veamos el método envolvente, visto desde el paradigma de la complejidad. Este método es adoptado como una gran estrategia de convergencia paradigmática. El paradigma de la complejidad es el que se conoce como el nuevo paradigma y surge en contraposición de la simplicidad, pero sin menospreciar sus principios.
Si bien es cierto que el paradigma de la simplicidad ve lo uno y lo múltiple, no necesariamente ve que ese uno pueda ser al mismo tiempo múltiple. Entonces el paradigma de la complejidad proviene de un conjunto de nuevos conceptos, de nuevas visiones y reflexiones, por los que sus principios son la distinción, la conjunción y la implementación, para precisamente articular esas distintas disciplinas sin separarlas ni reducirlas. Es decir, que la complejidad no supone la eliminación de la simplicidad, antes bien aspira a ese conocimiento multidimensional. De allí que pueda tomarse lo que es la realidad dialéctica, que los paradigmas puedan entonces mantener ese diálogo crítico entre sí y converger en una misma investigación dependiendo precisamente de las necesidades. Quiere decir que no necesariamente debemos asumir un paradigma o una postura imparcial e irracional, sino que podemos ver mucho más allá y tomar lo mejor de diferentes paradigmas o combinar diferentes métodos dependiendo de las necesidades de la investigación, dependiendo del investigador, de la problemática, la solución que se pretenda dar, los caminos que se pretendan tomar. Y para finalizar, entonces tomamos la reflexión de un autor anónimo que indica que respetar y conocer las diferencias te conducen a la plenitud del saber. Muchas gracias a todos por su atención en este espacio y cualquier sugerencia, aporte o inquietud, espero que la puedan expresar. Muchas gracias.